Cordial saludo, soy Andrés Gómez de la U de Seguridad. Hoy hablaremos de un tema muy interesante y muy importante, la seguridad en el entorno digital. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Vamos a dar a conocer una visión global de la seguridad en el entorno digital, mostrando los desafíos que debe afrontar el internauta y las empresas al navegar en la red. ¿Cómo hacer que este sea un entorno más seguro, un entorno más tranquilo, que inspire confianza al usuario y a las empresas? ¿Cuál va a ser nuestro contenido? Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el mundo digital. Vamos a hablar de la identidad física y la identidad digital, o más conocida como la identidad 2.0. Introducción al mundo digital. El internauta y la seguridad, el usuario y la seguridad actualmente, la empresa ante la privacidad y la seguridad ya en un entorno empresarial, y por último hablaremos de unas recomendaciones de seguridad. ¿Qué es el mundo cibernético? O ese mundo digital en el que nos vemos día a día a través de las diferentes actividades que realizamos. Cuando los grupos pueden recopilar y utilizar enormes cantidades de datos, estos comienzan a acumular poder e influencia sobre la vida de las personas. Estos datos pueden estar en forma de números, de imágenes, de videos, audio o cualquier tipo de información o de datos que puedan ser utilizados. Estos grupos, por lo general, digamos que en analogía del reino del mundo cibernético, estos grupos son tan poderosos que funcionan como si fueran reinos. Empresas como Google, como Facebook o como LinkedIn se convierten en esos castillos de datos donde se almacena la información a nivel mundial. Google ha creado lo que podría considerarse la red más grande de recopilación de datos a nivel mundial. Desarrolló Android, donde los sistemas operativos instalados en más del 80% funcionan con este sistema y están conectados a la Internet. Vamos a ver algunas estadísticas del crecimiento y el uso del Internet en los últimos 5 años. Vemos cómo desde el 2015 al 2020 la cantidad de usuarios que ha ingresado al mundo cibernético, al mundo digital, ha crecido de manera exponencial. Vemos que en el año 2015 teníamos aproximadamente 2.831 millones de usuarios a nivel mundial, y para el 2020 tenemos 4.538 millones, aproximadamente un crecimiento de 1.750 millones más de usuarios de Internet. Estos datos son recopilados de fuentes muy fidedignas y fuentes de mucha autoridad, donde hacen la recopilación de esta información. Vemos cómo el número de usuarios de Internet en el mundo crece aproximadamente entre un 7 y un 10% anualmente. Y en este momento el porcentaje a nivel mundial de usuarios de Internet es del 59%. Estamos hablando más o menos de 4.540 millones de usuarios a nivel mundial. Entonces, esto crece de una manera exponencial, crece día a día, y como tal, entonces debemos tratar de que al ingresar, al ser usuario de este mundo digital, de este mundo cibernético, tengamos unas medidas de seguridad muy claras y muy exhaustivas para finalmente proteger nuestra identidad, proteger nuestros datos y proteger nuestra información. Vamos a hablar de la identidad física y la identidad digital, que finalmente son las dos formas como nos estamos dando a conocer hoy en día. ¿Qué es la identidad física? Por lo general es la que está fuera de línea, es la identidad offline, que es la persona que interactúa a diario, la persona que interactúa con sus familiares, con sus amigos, con sus personas conocidas de una manera física, de una manera
presencial. Por lo general son datos que conocen de nuestra información personal, como es nuestro nombre, nuestra edad, dónde vivimos, nuestras afiliaciones políticas, religiosas, y es la identidad física, la que nos conocen por nuestras características físicas en ese mundo físico en el que nos desenvolvemos en el día a día. Y viene lo que es la identidad digital, que es donde vamos a centrarnos y donde va a haber de alguna manera donde nos vamos a centrar más, y es la identidad que más vamos a tratar de proteger y de tener mucha prevención, porque finalmente esta es la identidad que vamos a compartir en ese mundo cibernético, en ese mundo digital. Es la identidad que está online, es la identidad que está en línea, que todos los días a través de las redes sociales, los datos que suministramos de nuestra vida profesional, de nuestra vida financiera, todo lo que tiene que ver en el momento en que interactuamos con ese mundo digital. Y aquí hago mucho énfasis en la parte de la información financiera. ¿Por qué? Porque a través de esta información financiera, muchas veces el mundo digital, las empresas obtienen esta información, y esta información, donde llega a caer en malas manos, puede ser utilizada de una manera negativa que nos puede traer unas consecuencias muy delicadas. Entonces, son los dos tipos de identidades que actualmente son las personas. Cuando una persona decide ingresar al mundo digital, y automáticamente va creando esa identidad o esa huella digital que lo va empezando a identificar desde muy pequeños. A las personas de pronto mayores, los que son un poco más mayores, nuestra identidad digital empezó aproximadamente unos 15 años atrás, que empezamos con las redes sociales, que empezamos a ingresar a este maravilloso mundo, pero las personas que son nacidas, digamos, del año 2000 hacia adelante, su identidad digital es desde muy pequeños. Con el solo hecho de subir una foto a una red social, a Facebook, ya estamos empezando a crear nuestra identidad digital. Entonces, hoy en día las nuevas generaciones crean su identidad digital desde muy pequeños, casi que recién nacidos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa huella, con esa identidad que vamos creando y que vamos construyendo a través de los años. Y hay que protegerla al máximo. El internauta y la seguridad. Se puede creer que el 95% de los ciberataques que se presentan a nivel personal o a nivel empresa es por fallas humanas. Al usuario se le puede considerar la parte más débil en este ecosistema, en este eslabón. Finalmente, por los malos hábitos, por el desconocimiento o por muchas veces el exceso de confianza. Entonces, el eslabón más débil siempre van a ser las personas. De ahí la necesidad de que nos eduquemos y que estemos constantemente, que trabajemos de la mano para poder enfrentar. Las personas que hoy en día no existen en el mundo digital prácticamente no existen es decir, una persona que no tenga acceso al mundo del Internet, al mundo digital, es una persona que prácticamente no existe. Hoy en día todo es digital, hoy en día se mueven a través de la red toda la información, todo lo que hacemos, el trabajo, las actividades profesionales, las actividades económicas que hacemos en nuestro día a día, más la forma en cómo nos estamos educando y cómo nos estamos preparando, implica hoy en día la utilización del Internet, de las redes sociales y de ese mundo digital tan grande. De ahí que como personas, y siendo el eslabón más débil, hay que tratar de educarnos y de reforzar esas medidas de seguridad que tenemos en el momento de ingresar a este mundo digital. Los robos más importantes de información que pueden afectar a las personas y que unas consecuencias delicadas pueden tener son tres. El primero,
es el robo, la parte económica. Si te roban las contraseñas o tienen acceso a sistemas online como bancos, pagos en línea como PayPal, Bitcoins y todas estas transacciones financieras electrónicas que hagamos van a ser unas consecuencias económicas bien delicadas. Viene también la parte lúdico, que se refiere a la pérdida de fotografías o acceso a información sensible. Entonces, muchas veces publicamos información, videos, acceso en las redes sociales y si alguien llega a robarnos esta información, puede ser delicado, puede ser utilizado a nuestra contra, es más, pueden llegar a extorsionarnos por este tipo de información que publicamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tipo de información que subimos a las redes. Y en la tercera es la imagen. Si nos llegan a robar cuentas de las redes sociales, pueden llegar a suplantar nuestra identidad, pueden llegar a agredir esa imagen que tenemos ante nuestros grupos de interés. Y cuando nuestra imagen puede ser dañada, puede ser agredida, las consecuencias psicológicas, las consecuencias morales son altas. Entonces hay que tener en cuenta que en el momento de ingresar esta información hay que ser muy cuidadosos. Por lo general a veces en Facebook que se ve, subimos información de manera inconsciente. No pensamos en las consecuencias que puede tener esta información. En ocasiones subimos información de actividades que hemos hecho por fuera de nuestro hogar, por fuera de nuestra casa, y actividades que por lo general son personales, que no tienen por qué llegar a tener o a saberse públicamente. Y esta información puede afectar tanto a las personas que están a mi lado como a las personas que tienen mi entorno familiar. Entonces hay que ser muy cuidadosos con la información que subimos. La empresa. Hablamos de las personas anteriormente, ahora nos vamos a centrar en la empresa entre la privacidad y la seguridad. Aquí para las empresas es un contexto totalmente diferente. De pronto las empresas tienen todo un componente, muchas empresas tienen su dispositivo de seguridad muy robusto y las pérdidas y las consecuencias son diferentes. No es lo mismo para un usuario individual que tenga la pérdida de unas fotos. Su valor sentimental es diferente, el valor sentimental de unas fotos para una persona pueden ser delicados, pero para una empresa es totalmente diferente. La pérdida de unas fotos para una persona tienen un valor sentimental. Pero para la empresa, ¿qué consecuencias puede tener? No poder llegar a desarrollar su trabajo porque los sistemas no funcionan o incluso la pérdida de información comercial importante, la denegación del servicio y en el peor de los casos el espionaje industrial. Entonces, pero sigue siendo las personas el eslabón más débil, porque las organizaciones, a pesar de que tienen equipos de seguridad de la información muy robustos, que trabajan de la mano con tecnología de la información, que trabajan de la mano con toda el área de riesgos, con toda el área de prevención, y a pesar de que hay capacitaciones, las personas siguen siendo ese eslabón más débil. ¿Por qué? Porque muchas veces no atienden las recomendaciones en las empresas. Entonces, si me llega un correo, estoy en mi empresa, estoy en mi puesto de trabajo, y me llega un correo de una dudosa fuente, me llega un correo donde le puedo dar clic inmediatamente al llevarme a ese lugar, puede ser un tema de ingeniería social, un tema de phishing, un tema de malware. Y entonces las personas muchas veces dan clic en esos enlaces sin percatarse y sin hacer una previa verificación. Los asalta la curiosidad y llega ese tipo de información. Muchas veces las personas hay empresas que tienen unas redes y una protección de su información muy robusta,
Pero a pesar de eso, las personas muchas veces intentan sacar información de la organización de manera consciente o de manera inconsciente. Tratan de sacar a través de los correos corporativos información a sus cuentas personales. Y esta es una práctica que es muy habitual en las personas. Por muchas razones. Quieren terminar su trabajo en la casa porque no les alcanzó el tiempo en la empresa. Entonces tratan de sacar información de la empresa, terminar trabajos y los envían desde su cuenta corporativa de la del trabajo a la cuenta personal. Hay empresas hoy en día que lo detectan muy fácil a través del monitoreo de red, monitorean todas las cuentas, entonces, pero hay empresas que todavía no tienen estos controles de seguridad y se ve mucho de que las personas sacan información hacia sus correos personales muchas veces con el fin de trabajar en la casa o el fin de semana de poder terminar sus actividades. En otras ocasiones es con el fin de robar información. Entonces, las empresas invierten recursos, invierten capital humano para poder llevar a cabo todo este sistema de seguridad. Este es un trabajo mancomunado, es un trabajo entre el usuario y el área de tecnología de la información que finalmente es para proteger la seguridad y la privacidad de la seguridad de la información en las empresas. Vamos a hablar de quiénes son los atacantes o los ciberdelincuentes, las personas que tienen una motivación o tienen un interés por la información o por los datos. Y el principal motivo o el principal interés de los ciberdelincuentes es económico. Ellos están interesados en todo, desde las tarjetas de crédito hasta los diseños de producto y todo lo que tenga un valor, todo lo que tenga una ganancia económica. Entonces siempre hay un interés de los ciberdelincuentes de poder obtener un beneficio. Hay una confusión muchas veces de que confunden los hackers y todo lo que escuchamos a veces, el hacker es una persona que va a llevar a cabo actividades ilícitas. No, hay que saberlo diferenciar. Hay tres tipos de hackers. El primero es el hacker, se conoce como hacker de sombrero blanco o hacker ético. Este hacker ético es el que trabaja con las empresas para detectar esa serie de vulnerabilidades que se presentan. Entonces, son hackers éticos, personas con muy buen conocimiento, con bastante conocimiento acerca de los diferentes tipos de ataques y las diferentes modalidades delictivas que se están presentando. Está el hacker de sombrero gris, que son personas que por lo general trabajan y hacen pruebas de vulnerabilidad o intentan ataques y les dicen a las empresas, oiga, mire, encontramos estas debilidades, tienen estas posibles fallas que se pueden presentar en su sistema, entonces ellos cobran por eso. Entonces son esos hackers de sombrero gris que están ahí como entre el lado ético y el lado delincuencial, por llamarlo de alguna manera. Y vienen los que sí tienen el interés económico de causar daño, que son los hackers de sombrero negro. Estas personas, su motivación es el factor económico, el factor poder, el factor riqueza de una manera ilícita. ¿Y quiénes son las víctimas potenciales de estos hackers de sombrero negro? Son las grandes empresas, las pymes, pero no nos debemos confiar, porque el ciudadano de a pie, el ciudadano corriente también es una posible víctima. Si tiene una persona que tenga buen poder adquisitivo, se convierte en una posible víctima de las personas, de estos hackers de sombrero negro. Los delitos cibernéticos se han vuelto más lucrativos que las transacciones de drogas ilegales. Entonces, es un delito que cada día aumenta de una manera exponencial. Y las técnicas todos los días cambian, todos los días
están desarrollando, todos los días están mirando cómo hacer esos tipos de ataque. Entonces hay que conocer exactamente que cuando ingresamos a este mundo digital, ¿a qué nos vamos a enfrentar? ¿Cuál va a ser el enemigo de nuestra información? ¿Cuál va a ser el enemigo de nuestra información, de nuestros datos y finalmente de nuestros recursos económicos? Los líderes mundiales, los líderes a nivel mundial reconocen que es esencial y que es vital proteger la infraestructura en las organizaciones. ¿Para qué? Para tener una economía próspera, para proteger la economía de los países y de las sociedades. Un ataque cibernético puede destruir e interrumpir una sociedad completa. Puede parar un negocio. Entonces ahí es cuando muchas veces se habla del tema de continuidad de negocio, cómo esos ataques pueden llegar a tener consecuencias negativas, tanto para las empresas como para las personas. Hay un tema bien importante y bien especial acá, y es mucho énfasis en el tema de entrenamiento y capacitación. ¿Para qué? Para las personas. Es unir esfuerzos y saber que al otro lado de la pantalla hay personas que están esperando que nosotros como usuarios del mundo digital tengamos esas vulnerabilidades, abramos esas brechas y esos espacios para poder robar esa información, para poder captar esa información y poderla utilizar en nuestra contra. ¿Por qué es tan importante y tan vital el tema de la capacitación, tanto a nivel personal como a nivel empresarial? Porque es la única forma de mantenernos alerta. Y si estamos bien capacitados, si estamos bien entrenados, de ahí la necesidad y por esto es el ofrecimiento de podernos entrenar y capacitar a través de toda esta información que existe hoy en día en la web. ¿Y cómo implementar esa capacitación y esa formación en ciberseguridad? Es hacer de la capacitación en el conocimiento de la seguridad una parte de la incorporación de los empleados, que sea una política. En el momento de ingresar a un empleado o un grupo de colaboradores a una organización, es vital decirles que van a manejar información del negocio, van a manejar información de la empresa, hacerles firmar acuerdos de confidencialidad y decirles que la información que van a manejar es vital para el negocio, que se les está entregando un equipo, se les está entregando un puesto de trabajo, donde van a tener que compartir información muchas veces con clientes, que van a tener que compartir información con otras personas y que al compartir esa información deben atender de una manera muy clara y muy precisa todos los protocolos de seguridad de la información que tiene la organización. Al vincular el conocimiento de la seguridad con los requisitos y las evaluaciones de rendimiento, es decir, ante esas evaluaciones que le hacen a las personas, sea el periodo de prueba o semestralmente, anualmente, esas evaluaciones vayan ligadas a ese comportamiento que tiene el colaborador con los requisitos y con la política de seguridad de la organización. Es vital y es importante de que esto le digan a las personas, el comportamiento que usted tenga de seguridad en el sistema de información va a ser evaluado en su proceso de evaluación anual o su proceso en su proceso de periodo de prueba. Entonces, que las personas tengan claro de que la política de seguridad, que los protocolos de seguridad, los estándares de seguridad de la información en la organización son muy importantes para el negocio, para poderlo proteger de posibles ataques, de posible fuga de información. Realizar capacitaciones en persona, que las personas cuando ingresen, los expertos y las personas en la empresa, el área de TI, les explique claramente cuáles son los riesgos a los que están expuestos, que van a recibir información externa, les van a llegar correos de clientes, de solicitudes y que si tienen alguna duda, primero pregunten,
paren y digan, oiga, tengo una pregunta, tengo dudas acerca de este correo electrónico que me llegó y tiene un adjunto. No reconozco ese correo y tengo ciertas dudas. Entonces acude al área de TI, al área de seguridad de la información y ellos ya verifican. Porque no esperar a que le doy clic, abro el archivo, cuando desafortunadamente se llega a presentar un tema de un malware, un tema de phishing o un tema de ingeniería social, que me llegue información a, pidiéndome información de la empresa o llenando formularios que nunca he solicitado. Entonces, hay que tener todo ese componente de seguridad, todos esos riesgos a los que van a estar expuestos en el momento de manejar información de la organización. Un programa de reconocimiento de seguridad es sumamente importante para una organización. Puede que un empleado no sea malicioso o que tenga alguna intención de causar daño, pero no conocer cuáles son los procedimientos adecuados, eso puede llevar a una serie de consecuencias. Existen muchas maneras de implementar estos programas, porque muchas veces llegan las personas a las empresas, les entregan un puesto de trabajo, les asignan una cuenta, les asignan su equipo y les asignan un correo electrónico. Y muchas veces las personas con el mayor de la disposición con a su nuevo puesto de trabajo y empiezan a compartir información internamente o externamente. Entonces, si no hay una capacitación adecuada, la persona puede llegar a cometer muchos errores y pueden haber muchas brechas de seguridad que pueden ser aprovechadas por la ciberdelincuencia y la persona no lo conoce y no lo sabe, no sabe cómo actuar. Muchas veces le abren cuentas, es decir, una persona que trabaja en el área de recursos humanos no tiene, su cargo es un cargo únicamente que es un rol internamente, no tiene por qué tener acceso o una cuenta para poderse comunicar con personas de fuera de la organización. No tiene ninguna necesidad, no maneja proveedores, no maneja clientes. Entonces, se puede decir, las hojas de vida, bueno, las hojas de vida le llegan al área de selección, pero esta persona no tiene por qué compartir información con esos candidatos o con esas otras personas que están en ese proceso de selección. Entonces no hay necesidad de que tenga acceso a correos, a cuentas de afuera. Diferente es el caso de una persona de compras. La persona de compras maneja proveedores, maneja facturación. Esa persona sí tiene una cuenta independiente para poder trabajar, hacer su trabajo con personas que tienen o con personas con grupos de interés que tienen una relación con la empresa y que debe manejar información. Entonces, es vital de que estos perfiles y estos roles tengan muy claro, muy establecido quién debe tener qué clase de cuentas y qué tipo de cuentas, qué clase de información van a manejar para que las personas sepan. Y desde el inicio de la contratación, el inicio del trabajo, firmen un acuerdo de confidencialidad y de cumplimiento de las políticas de seguridad de la información. Medidas de seguridad. Aquí es vital y la invitación es adoptar esas medidas de seguridad. Vamos a hablar de medidas de seguridad tanto para el usuario como para los que está, el usuario personal en su casa, con sus hijos, con su familia y también para la empresa. Para el usuario, no usar nunca claves que sean solo palabras o completamente numéricas. Use contraseñas robustas, es decir, una combinación de letras y números y caracteres especiales. Que no muchas veces decimos, pero es que puedo colocar el nombre de mi hijo en inglés. No. ¿Por qué? Lo que se recomienda es que no utilicen claves de nombres, ni de personas, ni de mascotas
en ninguna clase de idioma, en ninguna clase de idioma, que sea una combinación fuerte y robusta. Por lo general se recomienda que sean más de 10 caracteres. Todas las personas dicen, no, pero es que se me olvida y es que esas claves son muy complicadas, son muy difíciles. Pues trate de hacer una combinación de letras y números que nunca formen palabras y eh, cámbialas constantemente. Por lo general las personas dicen, no, pues yo voy a estar cambiando mi contraseña cada 2 meses, cada mes esa contraseña la tengo desde que abrí la cuenta. Entonces, es uno de los principios de seguridad. Es uno de los principios de seguridad para acceder a cualquier red social o a llegar a hacer cualquier transacción. Entonces, siempre el uso combinado de letras, números y caracteres especiales. Nunca utilicemos nombres ni apellidos, que es por lo general que lo que nos acordamos, ponemos el nombre de nuestro hijo, el nombre de nuestra hija, el nombre de nuestra mascota, el nombre del país y a veces veo contraseñas donde Carlos 1, 2, 3, 4, 5 y estas contraseñas son muy débiles. Estas contraseñas, hay unos probadores de contraseñas que le dicen, uno los ingresa, están en internet, y si usted ingresa, dice comprobador de contraseñas, y le dice exactamente en cuánto tiempo un hacker le puede descifrar su contraseña. Y estas contraseñas débiles, por lo general, no superan las 24 a las 48 horas de poderla descifrar. Una contraseña fuerte, y usted lo puede probarlo, hay contraseñas fuertes que se pueden demorar hasta 20, 30 años para que puedan descifrar esa información. Entonces, de ahí la necesidad y las recomendaciones siempre esas contraseñas robustas. Analice las descargas y los dispositivos que conecte a sus equipos con un antivirus. Si voy a conectar una USB, si no tengo los puertos bloqueados, pues verifico que la información que por una u otra razón tenga que compartir o que tenga que extraer una USB o un disco duro externo, que, pasarlo por el antivirus anteriormente. Compruebe las páginas y los correos antes de dar información confidencial. No puedo dar el primer enlace a la primera información que me llegue, inscribirme en esas páginas de inscripción y completo todos los datos, completo toda la información y todo lo que me llega a mi correo me inscribo. Entonces hay que tener mucho cuidado y verificar el tema de la URL si son páginas que tienen su certificado de seguridad SSL, que es el que aparece en la parte izquierda, en la parte de arriba, que aparece el candadito. Verificar siempre que sea una página que tenga credenciales autenticadas. Que tus dispositivos estén actualizados, no solamente el antivirus, que es lo que nos confiamos. Mi equipo tiene antivirus y ya estoy tranquilo, ¿no? Hay que estar configurando los sistemas operativos. Investigar constantemente en la red, constantemente. Está la oficina de seguridad del internauta que se la recomiendo que la visiten. Es en España donde nos hablan de las últimas modalidades de fraude, las últimas modalidades de robo de información, las últimas modalidades de fraude en el sector financiero. ¿Cómo se presenta? Entonces, estar constantemente investigando porque si somos usuarios de este mundo digital, lo menos que podemos hacer es investigar y estar constantemente preguntando cuáles son esas modalidades y no es que nos vamos a volver unos expertos en seguridad de la información, unos expertos en ciberseguridad, no, pero lo mínimo que podemos hacer, como tener esas contraseñas seguras, estar con un antivirus, no conectarnos a redes Wi-Fi en sitios públicos y menos hacer transacciones financieras en sitios, en un café internet. Entonces hay personas que hacen transacciones desde un café internet. Entonces, y estos son focos donde son utilizados por la ciberdelincuencia. Aquí también hay una recomendación muy importante y es una recomendación muy personal y la verdad yo lo hago hace aproximadamente como 2 años. Las centrales de riesgo que existen hoy en día en el país, en Colombia, ofrecen un monitoreo constante. Aproximadamente estamos hablando como de, hay planes desde 8 o 10 dólares hasta de 15 a 20 dólares, dependiendo el tipo de monitoreo que usted quiera tener. Y la verdad que uno dice,
pagar una mensualidad en pesos colombianos de 17.000 pesos, 20.000 pesos, para estar constantemente monitoreando mi información financiera, créame que es un costo muy bajo para los beneficios que se obtienen. ¿Cómo funciona esto? Contrato los servicios y puedo acceder a mi historial de crédito, pero adicional a mi historial de crédito tengo un monitoreo constante. Es decir, si alguien me llega a hacer una consulta en una entidad financiera de mi historial crediticio, de mi puntaje, inmediatamente me llega una alerta a mi celular, al que tengo registrado, o al correo electrónico y le dicen, hicieron consulta en X entidad financiera y están pidiendo X producto, una tarjeta de crédito o crédito de consumo. Y eso es vital, porque si usted tiene una vida crediticia muy importante, si usted tiene una vida crediticia y un puntaje en centrales de riesgo bastante alto, es una persona que puede acceder al mercado financiero sin ningún problema. Entonces, los ciberdelincuentes miran eso. Ellos saben cuál es su puntaje de crédito. Entonces, muchas veces las personas tratan de solicitar créditos online y cuando ven que una persona tiene un puntaje, empiezan a mirar la forma de poder robar su información financiera. Entonces, la verdad que es un servicio muy bueno, es un servicio excelente y usted está monitoreando constantemente su información financiera, porque finalmente este es el lado más delicado, nuestra vida financiera. Entonces, de aquí a mañana nos llevamos una sorpresa. Y es más, en las páginas de las centrales de riesgo dice que no se lleve una sorpresa. Usted dice, le llega una cuenta, el día menos pensado, le llega a su casa o le llega a su correo electrónico que usted está reportado porque tiene una mora de más de 90 días por un crédito de consumo de 10, de 15 millones de pesos o por una tarjeta de crédito. Entonces usted dice, ¿cómo puede suceder eso? Y la verdad es que sucede y sucede muy seguido y esto va a ir creciendo constantemente. Entonces, esta herramienta es excelente para monitorear nuestra información financiera a diario, conocer los movimientos a diarios. Si alguien me llega a hacer una consulta en las centrales de riesgo, queda la huella, la hora, la fecha y qué entidad o para qué o qué finalidad están haciendo esa consulta. Esa huella, ese log o ese registro queda establecido. De cuáles son las últimas consultas de los últimos 6 meses que me han venido haciendo. Todo mi historial sale ahí. Y es una recomendación que les hago de verdad, que es bueno que la tomen. No es muy costosa. Y cuando se tiene una vida crediticia fuerte, es bien importante tener esa información completamente al día. Ahora vamos a hablar de las medidas de seguridad para la empresa. Aquí ya es un tema más empresarial, es un tema más de política, es un tema más administrativo y mucho más robusto. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que las empresas tengan controles de acceso físico establecidos, quién puede entrar, cuáles son esos controles, qué persona puede ingresar a las centrales de comunicación, a donde están los rack o donde están los servidores de la organización, donde está toda la información. Esos controles de acceso físicos robustos, cuáles son los controles de acceso de las personas, de los visitantes, de los mismos empleados, pues de los mismos colaboradores, porque el hecho de que una persona trabaje en la empresa no quiere decir que tenga acceso ilimitado, que tenga acceso a todas las áreas. Una persona del área de logística no tiene por qué tener acceso al área de los servidores o al área de mm, el área de tecnología de la información. No tiene por qué tener acceso a la central de monitoreo. No tiene por qué tener acceso allá, ese no es su rol. Su rol es su oficina de logística o su área de despachos, no tiene por qué tener. O lo contrario, el área de TI, a pesar de que es el área de sistemas, sí, claro, ellos tienen
una implicación transversal en toda la organización, pero no tiene por qué tampoco tener acceso a la oficina del gerente de gestión humana, solo con previo autorización y con un previo permiso de poder acceder a ciertos lugares. Entonces son esas restricciones que tenemos y esos parámetros de poder establecer esos controles de acceso físico en las organizaciones. Los controles de acceso lógico, que ya es cómo accedo a mi sistema, cómo accedo a mi equipo. Entonces esos controles de acceso lógico por lo general se recomiendan en las empresas de que se estén cambiando constantemente, que se desarrolle ese software como usuario me obligue a cambiar la contraseña una vez al mes. Hay muchas empresas que lo tienen establecido de que el mismo sistema, en la pantallita le dice a usted, su contraseña está próxima a vencer, en los próximos cámbiala. Y tiene un tiempo límite. Hay empresas que lo manejan un mes, hay empresas que lo manejan 2 meses, hay empresas que lo manejan 3 meses. Como hay empresas que lo dejan a criterio y a política de la persona, del usuario. Cuando usted lo deja a criterio y a política de las personas, por lo general no la van a cambiar. Con la misma contraseña que iniciaron, con esa misma lo van a utilizar. Entonces, cuando lo dejamos únicamente a criterio de las personas, pues las personas no lo van a hacer. Entonces hay que dejarlo con ese parámetro totalmente establecido. Cuando me retiro de mi puesto de trabajo o cuando hay inactividad, después de 4 o 5 minutos, que automáticamente mi equipo quede bloqueado, porque muchas veces las personas están adelantando su trabajo y su jefe o alguna otra área los manda a llamar y se les olvidó bloquear el equipo y se van. Y si no tengo ese bloqueo de actividad después de cierto tiempo de inactividad, el equipo queda ahí expuesto. Entonces pueden llegar compañeros de trabajo, pueden llegar otras personas y son esos controles de acceso lógico que se pueden implementar en las organizaciones. Y también contraseñas robustas. Las empresas también tienen esos sistemas, existe la posibilidad, y las áreas de TI lo hacen, donde usted no puede ir a colocarle a su equipo Carlos 1, 2, 3, 4, 5, no le acepta la contraseña, donde el mismo sistema le dice la contraseña es débil, no se acepta. Entonces, y la contraseña le dice mínimo 10 caracteres, combinación de letras y números y caracteres especiales. Entonces, es también importante el tema de los controles de acceso lógico. Los controles de acceso basados en reglas. Y aquí también es como esa parametrización de, que establecen las áreas de seguridad de la información en las empresas. Y voy a poner un ejemplo de a qué se refiere con esto de control de acceso basado en reglas. Entonces, la jefe de tesorería, la jefe de nómina, donde se establece de que después de las 6 de la tarde no puede hacer transacciones, o sea, no puede hacer pagos a proveedores. Entonces, la jefe de contabilidad o la jefe de tesorería no puede hacer pago a proveedores después de las 6 de la tarde si no tiene la autorización del área del gerente de compras. Es un ejemplo. Entonces, porque el gerente de compras, para que haya una autorización, un pago electrónico, tiene que haber doble autenticación o doble autorización por parte del área de contabilidad y por parte del área de compras. Entonces, después de las 6 de la tarde, si la jefe de contabilidad, la jefe de tesorería quiere hacer una transacción, quiere hacer un pago, no lo puede hacer porque tiene que contar con la autorización del jefe de compras, del gerente del área de compras. Entonces, estos son reglas que se establecen que no se puede hacer. El pago de nómina. Entonces, también son reglas que se pueden establecer para el pago de nómina. Entonces, el pago de nómina no se pueden hacer el abono a las cuentas hasta que no haya una previa verificación de la gerente de gestión humana y solamente se puede hacer los días 28 de cada mes.
¿sí? O si el 28 de cada mes es un domingo, entonces se parametriza para que sea el día viernes y se haga el pago de nómina. Entonces, todos son controles de acceso basados en reglas, que son como esa doble autenticación y como esa doble verificación de que nadie puede hacer pagos electrónicos, compartir información si no hay una doble autenticación. Entonces, el control no está solamente basado en un área, en una persona donde todos pueden hacer, sino necesita del control, necesita de la autorización de otra área. Muchas veces esto ocasiona problemas porque se presta para burocracia. Es decir, hasta que el gerente de tal área no autorice, entonces, y eso demora los procesos. Entonces, también hay que tener muy en cuenta este tema porque tampoco podemos afectar la productividad de la empresa. Entonces, hay que tener muy claro y que no se convierta la seguridad, muchas veces dicen, y los controles se convierten en burocracia. Y no es eso. Eh, Hay que tratar de fluir, pero teniendo los controles establecidos. El tema de prevención de fuga de datos. La fuga de datos puede hacerse de manera online, de manera a través de un correo electrónico, pero también puede hacerse de manera física. Robar información de manera física, manuales, procedimientos que estén escritos. Entonces, ahí es donde entra la parte de seguridad física, que también es vital y también es importante. Es como esa combinación de seguridad de la información, pero también la parte de seguridad física, que son los controles que tienen las organizaciones. Y la fuga de datos también se puede dar a través de robo de información a través de correos electrónicos. Entonces, también tener muy en cuenta esto. También pueden haber robo de información conectando una USB o un dispositivo. De ahí que muchas empresas, casi la mayoría de las empresas, tienen bloqueados los puertos de sus equipos. Si necesitan algunas áreas porque es obligatorio, pero son muy contados, tienen que contar con la autorización de la gerencia o del área de sistemas para desbloquear esos puertos. Entonces son actividades que hoy en día uno se da cuenta y son muy buenas prácticas. Los controles de acceso administrativo. Aquí, ¿cuáles son esos controles de acceso administrativo? Como para que de pronto dar un ejemplo. Son esos estudios de seguridad que le hacen a las personas antes de ingresar a la organización o la debida diligencia. Entonces, cuando una persona va a ingresar a trabajar a X área, va a entrar a trabajar al área de producción o va a entrar a trabajar al área de recursos humanos, les hagan todo ese proceso de seguridad, todo ese proceso de debida diligencia para que la persona que van a contratar no tenga antecedentes eh, penales, no tenga antecedentes en otras empresas por actividades ilícitas que haya cometido. Entonces, nos hablan los controles administrativos. Actualización permanente de equipos y dispositivos, donde las áreas de TI constantemente están actualizando antivirus, constantemente están actualizando los sistemas, están actualizando el sistema operativo, actualizando constantemente porque esto ayuda a fomentar de que si tenemos una actualización constante y robusta, va a evitar el robo de información, va a evitar los ataques de malware, va a evitar esa fuga de información. Y por último tenemos la monitorización y el registro de la actividad, la monitorización de la red y el registro de actividad. Y es decir, tengo toda una red donde la estoy monitoreando constantemente qué está pasando en cada puesto de trabajo. Entonces, el flujo interno, cómo se mueve la información, los archivos que se mueven internamente, cuál es ese uso que le estamos dando y también la información que sale de la empresa hacia el mundo externo y la que llega de afuera hacia adentro. Entonces, hay áreas, hay empresas que tienen un monitoreo constante de su red y están permanentemente revisando y verificando con varios objetivos. El primero es el robo de información, la fuga de datos que hablábamos, pero también para detectar esos posibles ataques que le pueden hacer a la organización o
esa información que puede llegar con el fin de infectar nuestra información y causarnos una denegación de servicio, dañar nuestra página web, una suplantación de la página web. Ese monitoreo es constante, ese monitoreo es de un equipo especializado. Entonces están constantemente monitoreando todo lo que sucede en tiempo real con la información que fluye desde fuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Entonces, es constantemente, hay empresas que tienen unos departamentos muy robustos. Tuve la oportunidad de trabajar con una empresa que tiene la franquicia de Visa y Mastercard en Colombia para la fabricación de tarjetas financieras. Y el tema de seguridad lógica, seguridad de la información, es un 80% del negocio. Entonces, ahí hay una certificación y hay una auditoría anual donde se revisa toda la parte de seguridad lógica porque se personalizan tarjetas, todas las tarjetas financieras, todas las tarjetas de crédito que salen hacia los, se fabrican y se personalizan para los diferentes bancos aquí en Colombia y lo que es Centroamérica. Entonces, allá hay un monitoreo constante desde que la tarjeta inicia su proceso hasta que sale al usuario final, que es el cliente o a los bancos. Entonces, muchas veces esa información llega encriptada de los bancos y solamente se tiene acceso a los archivos en el momento de la preparación de la tarjeta y no más. Automáticamente queda destruida esa información. Entonces, hay negocios donde su seguridad, la seguridad que le apliquen a su información, que es uno de los activos más valiosos, es vital para la continuación de su negocio, para el tema de reputación y finalmente también para su tema económico. Entonces, de ahí depende, la información es uno de los activos más valiosos y las organizaciones hoy en día le están dando toda la importancia para poder proteger esta información. Espero que haya sido del agrado de ustedes. Espero que podamos seguir trabajando de la mano y seguir compartiendo toda esta información que finalmente es unirnos como sociedad, porque va a seguir evolucionando, los usuarios van a seguir aumentando. Al principio de la información veíamos cómo va creciendo el número de personas que cada día más llegan al mundo digital. Tanto personas como empresas que se van accediendo y van llegando a este mundo tan maravilloso. Entonces, es saber a lo que estamos expuestos y unir esos esfuerzos como sociedad para que trabajemos de la mano y podamos prevenir, que aquí la palabra es prevención, trabajar de una manera preventiva. Les agradezco muchísimo. Soy Andrés Gómez de la OE Seguridad.